Marco Valerius se encontraba en el centro de la inmensa cámara del Consejo. La sala se extendía ante él como una catedral construida para gigantes. Sobre su cabeza, la cúpula mostraba las estrellas de 100 sistemas diferentes, cada uno hogar de una especie que hoy juzgaba. Vestía su uniforme de gala, la tela azul oscuro impecable y limpia. El águila plateada en su cuello lo marcaba como el representante oficial de la Tierra. Había sido elegido cuidadosamente para este papel. Marco era tranquilo bajo presión, hábil para leer a las personas y creía profundamente en las soluciones pacíficas. Esas cualidades le habían servido bien durante sus 3 meses en la Estación Concordia. Hasta hoy, los miembros del Consejo se sentaban en sus elevados asientos dispuestos en un círculo alrededor del piso de la Cámara. Marco había conocido a la mayoría de ellos durante su estancia aquí. Los gracos eran grandes y reptilianos, sus escamas captaban la luz como piedra pulida. Los hilos parecían casi insectoides, con múltiples extremidades y ojos que nunca parpadeaban. Los nebuli flotaban en campos de contención, sus cuerpos gaseosos cambiaban de color mientras se comunicaban. Había 37 especies representadas allí. La Tierra intentaba convertirse en la 38ª. El orador principal Silos levantó una de sus extremidades con garras. La cámara quedó en silencio. Marco sintió que su corazón latía más rápido, pero mantuvo su rostro neutral. Había aprendido que mostrar miedo a estos seres era un error. Embajador Valerius, la voz del orador principal llegó a través de su dispositivo de traducción. Hemos revisado la solicitud de la Tierra para ser miembro del Consejo. Hemos estudiado la historia de su especie, su tecnología y su expansión hacia sistemas estelares cercanos. Marco asintió. Gracias por su consideración. La humanidad está ansiosa por unirse a la comunidad galáctica más amplia y contribuir a la paz y prosperidad que el Consejo ha mantenido durante miles de años. Paz, repitió el orador principal. Las palabras parecieron quedar suspendidas en el aire. Su especie sabe poco de paz. En los 200 años desde que dejaron su mundo natal, han establecido instalaciones militares en 17 planetas y lunas. Han construido naves de guerra que rivalizan con las nuestras en capacidad. Se expanden con una velocidad que preocupa a muchos de nuestros miembros. Exploramos, sí, respondió Marco cuidadosamente. Y defendemos lo que es nuestro. Pero la Tierra nunca ha iniciado un conflicto con ninguna especie del Consejo. Buscamos amistad, no conquista. Un delegado Gracos se inclinó hacia adelante. Su voz era profunda y retumbante. Amistad. Sin embargo, se niegan a compartir su tecnología de motor de hiperespacio. Se niegan a permitir observadores del Consejo en sus naves militares. Exigen plenos derechos de voto antes de demostrar su compromiso con nuestras leyes. Marco había esperado estos argumentos. Había preparado respuestas para cada uno. Nuestra tecnología es nuestra para compartir como consideremos oportuno. Así como cada una de sus especies mantiene la soberanía sobre sus propios desarrollos, damos la bienvenida a los observadores en los sectores civiles y pedimos los mismos derechos que otorgan a todos los miembros, nada más. Los ojos del orador principal se fijaron en Marco. Usted malinterpreta nuestra preocupación, embajador. No cuestionamos sus acciones actuales. Cuestionamos en qué se convertirá su especie. La humanidad avanza demasiado rápido. Ustedes se adaptan, aprenden, mejoran a un ritmo que amenaza la estabilidad de este Consejo. Marco sintió una sensación fría en el estómago. Esto no iba como esperaba. Amenazarlos es lo último que queremos. La Tierra solo busca coexistir pacíficamente. Entonces deberían haberse quedado en la Tierra. Las palabras vinieron de un comandante militar Silos, reconocible por las marcas rojas en su caparazón. El ser se levantó de su asiento y descendió al piso de la cámara. Otros miembros del Consejo se movieron, pero no interfirieron. La mano de Marco se movió instintivamente a su dispositivo de comunicación. Necesitaba contactar a la Tierra para advertirles que esta reunión se había vuelto peligrosa. Pero antes de que pudiera presionar el botón, un campo de energía lo rodeó. Sus brazos quedaron pegados a los costados. El dispositivo se le cayó de sus dedos congelados y resonó en el suelo de piedra.
El Consejo ha debatido sobre su especie durante meses, anunció el orador principal. Algunos abogaron por la aceptación. Otros pidieron restricciones a su expansión. Pero la mayoría ha llegado a una conclusión diferente. El comandante militar sacó un arma de su arnés. La hoja zumbó con energía, brillando en azul en la tenue luz de la cámara. Hemos visto especies como la suya antes, continuó el orador principal. Razas jóvenes que crecen demasiado rápido, que empujan demasiado, que se niegan a aceptar su lugar en el orden natural. Si les permitimos continuar, desestabilizarán todo lo que hemos construido. Inspirarán a otros a desafiarnos. La paz que hemos mantenido durante milenios se desmoronará. Marco intentó hablar, pero sintió que su voz se le atascaba en la garganta. El campo de energía se apretaba a su alrededor, dificultándole la respiración. Por lo tanto, el Consejo Galáctico ha votado. A la humanidad se le niega la membresía. Su expansión en el espacio controlado por el Consejo está prohibida. Y para asegurar que su especie comprenda las consecuencias del desafío, haremos esta demostración. El comandante militar se acercó. Marco pudo ver su propio reflejo en los ojos oscuros de la criatura. La Tierra lo envió en paz, dijo el orador principal. Lo devolvemos como un mensaje. La hoja se movió más rápido de lo que Marco pudo seguir. Hubo un momento de calor intenso, luego nada. Su cuerpo cayó al suelo de la cámara. Los miembros del consejo observaron en silencio. Algunos parecían satisfechos. Otros desviaron la mirada. Nadie objetó. El orador principal hizo un gesto y los técnicos se apresuraron. Recogieron los restos de Marco y los sellaron en un contenedor. Transmitan la grabación a la Tierra. Que vean lo que les sucede a aquellos que van más allá de su posición. Al otro lado de la cámara del Consejo, cámaras ocultas habían capturado cada momento. La ejecución ya estaba siendo transmitida en todos los canales del Consejo. Llegaría a la Tierra en cuestión de horas. En el tercer planeta de un sol amarillo, en un búnker en lo profundo de la capital, la presidenta Elena Vidal estaba sentada en la sala de situaciones. A su alrededor, asesores militares y miembros del gabinete esperaban en tenso silencio. La gran pantalla en la pared mostraba la transmisión en vivo de la estación Concordia. Observaron a Marco de pie ante el Consejo. Escucharon las acusaciones y el juicio. Vieron caer la hoja. Las manos de Elena apretaron los brazos de su silla. Sus nudillos se pusieron blancos. A su lado, la mandíbula del almirante Javier Montero se apretó. La general Laura Soto cerró los ojos, pero las lágrimas se le escaparon. La sala estaba en absoluto silencio. Incluso los sonidos normales del equipo parecían amortiguados, como si las propias máquinas estuvieran en estado de shock. Elena se puso de pie lentamente. Miró a cada persona en la sala, haciendo contacto visual con sus comandantes militares, sus asesores, sus confidentes más cercanos. Cuando habló, su voz era tranquila pero clara. Mataron a nuestro embajador. Asesinaron a un hombre bajo protección diplomática. Lo hicieron sabiendo que lo veríamos, queriendo que lo viéramos, esperando que aceptáramos su juicio y nos retiráramos a nuestro propio sistema como niños asustados. Caminó hacia la pantalla, deteniéndose directamente frente a la imagen de Marco, congelado en su último momento. Creen que somos débiles. Creen que nos someteremos. Creen que la humanidad se inclinará ante su antiguo poder y aceptará cualquier migaja que elijan ofrecernos. Elena se volvió para mirar a la sala. Su expresión era de acero. Están equivocados. Activen todos los protocolos militares. Retiren todas las naves a posiciones defensivas. Despierten a cada unidad de reserva. Contacten a nuestros aliados y adviértanles que evacúen a cualquier personal en el espacio del Consejo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus próximas palabras se asimilara. A partir de este momento, la Tierra está en guerra con el Consejo Galáctico. El almirante Montero se puso de pie. ¿Cuáles son sus órdenes, señora presidenta? Elena miró la pantalla una última vez al hombre que había creído en la paz, que había confiado en la diplomacia,
que había muerto por intentar encontrar un camino mejor. Preparen todo lo que tenemos. Muéstrenles lo que hace la humanidad cuando ejecutan a nuestros embajadores. Muéstrenles por qué nunca deben confundir nuestro deseo de paz con una incapacidad para librar la guerra. La sala de situaciones estalló en un caos controlado mientras se transmitían órdenes. Se activaban unidades y la maquinaria de la guerra humana comenzaba a girar sobre el planeta. Las naves que habían estado en órbita con fines pacíficos comenzaron a moverse en formaciones de batalla. En la Luna y Marte, los sistemas de armas que se habían mantenido en reserva comenzaron a encenderse. El Consejo había tomado su decisión. Ahora la humanidad tomaría la suya, y la galaxia nunca sería la misma. La sala de guerra bajo Washington DC había sido construida en los primeros días de la expansión espacial. Sus paredes estaban reforzadas con metales extraídos del cinturón de asteroides. Sus sistemas informáticos funcionaban con procesadores cuánticos que podían calcular 1.000.000 de escenarios por segundo. En este momento, esos procesadores estaban trabajando a plena capacidad. El almirante Javier Montero estaba de pie ante la mesa de la pantalla principal. Imágenes holográficas del sistema Astra flotaban sobre ella, mostrando la posición de cada nave, estación y plataforma defensiva humana. Los marcadores rojos indicaban dónde podrían atacar las fuerzas del Consejo. Había demasiados para contarlos. Tenemos 73 naves capitales listas para el combate, dijo, señalando el grupo de iconos azules cerca de la Tierra. Otras 42 en diversas etapas de construcción o reparación. Contra toda la fuerza del Consejo, estamos superados en número al menos 20-1. La general Laura Soto se acercó a la pantalla. Había pasado 30 años en el ejército de la Tierra, ascendiendo de una simple soldado de infantería a comandante de todas las fuerzas terrestres. Había luchado contra piratas en las colonias exteriores y sofocado 3 intentos de rebelión, pero nunca se había enfrentado a algo como esto. Los números no lo cuentan todo, dijo. El Consejo ha estado en paz durante siglos. Han olvidado cómo luchar de verdad. Nosotros no. Cada conflicto que la humanidad ha tenido. Cada guerra, cada batalla, todo está en nuestras bases de datos. Conocemos 1000 formas de matar que ellos nunca han imaginado. La presidenta Elena Vidal entró en la sala. Todos se pusieron de pie. Ella les hizo un gesto para que volvieran a su trabajo. Informe de estado. Todas las unidades de reserva han sido activadas, comenzó Laura. Estamos retirando tropas de cada colonia y estación. La Fuerza de Defensa de Marte está a plena capacidad. Las bases lunares están cerradas. La movilización total estará completa en 48 horas. ¿La flota?, preguntó Elena. Javier mostró una nueva pantalla. Hemos dispersado nuestras naves por todo el sistema. Sin grandes concentraciones que puedan atacar con un solo golpe. Cada nave principal tiene órdenes de operar de forma independiente si se pierde el mando. También estamos activando la flota mercante civil. Cada carguero, cada transatlántico, todos están siendo equipados con armas y armadura. ¿Cuánto tiempo hasta que responda el Consejo? Desconocido. Necesitarán tiempo para organizar una flota de respuesta. Días como mínimo, posiblemente semanas, pero vendrán. Después de lo que estamos a punto de hacer, no tendrán otra opción. Elena asintió. Había esperado esto. En el momento en que declaró la guerra, había comprometido a la humanidad a un camino que terminaba en victoria o extinción. No había término medio. Ahora, ¿qué pasa con el proyecto Martillo?, preguntó. Una nueva voz habló desde el fondo de la sala. La doctora Sofía Ramos se adelantó llevando una tableta de datos. Parecía exhausta, con ojeras y el pelo sin cepillar durante días, pero su voz era firme. Estamos listos. El sistema ha sido probado y funciona. Podemos crear puntos de hiperespacio inestables a lo largo de cualquier vector de aproximación al sistema Astra. Cualquier nave que intente saltar a través de ellos será destrozada. Muéstrame, dijo Elena. Sofía activó la tableta. Una simulación se reprodujo en la pantalla principal. Mostraba una nave de guerra del Consejo entrando en el hiperespacio,
luego encontrando una de las trampas. La nave pareció estirarse y retorcerse, su casco se desprendía como papel en un incendio. En segundos, no quedaba nada más que escombros. ¿Cuántos podemos desplegar?, preguntó Javier. Tantos como necesiten. Los generadores son lo suficientemente pequeños como para esconderlos en grupos de asteroides o en satélites no tripulados. Una vez activados, son prácticamente indetectables hasta que una nave intenta pasar. El efecto dura unas 6 horas antes de que la bolsa de hiperespacio colapse naturalmente. Perfecto. Empiecen a colocarlos a lo largo de cada ruta de salto conocida hacia el sistema. Hagan de las aproximaciones a la Tierra una trampa mortal. Sofía vaciló. Almirante, estas armas violan una docena de tratados interestelares. Si las usamos, todo el Consejo nos verá como bárbaros. Ya lo hacen, dijo Elena en voz baja. Lo demostraron cuando mataron a Marco. Ya no estamos tratando de ganar su aprobación. Estamos tratando de sobrevivir. En todo el sistema Astra, los preparativos continuaron. En Marte, el comandante Lucas Ríos supervisó las comprobaciones finales de la red de defensa del sistema Astra. La red consistía en 300 plataformas de armas escondidas por todo el cinturón de asteroides. Cada una capaz de disparar proyectiles de cañón de riel a velocidades relativistas. Lucas había diseñado la mayor parte del sistema él mismo. Era ingeniero de formación, pero el ejército había reconocido su talento para convertir tecnología pacífica en armas devastadoras. La red de defensa había sido su obra maestra, aunque había esperado que nunca tuviera que usarse. La plataforma 117 muestra una fluctuación de energía, informó su segunda al mando. La teniente Ana Delgado era joven pero aguda, con un instinto para detectar problemas antes de que se volvieran críticos. Retiren energía de las celdas de respaldo, ordenó Lucas. Necesitamos todas las plataformas operativas. Señor, a plena potencia, este sistema podría esterilizar cada planeta del cinturón. ¿Realmente lo vamos a usar? Lucas la miró. Ana se había unido al servicio hacía solo 3 años, recién salida de la academia con las mejores calificaciones en sistemas tácticos. Nunca había visto un combate real. Todavía creía que había reglas, líneas que los seres civilizados no cruzaban. Ejecutaron a nuestro embajador en una transmisión en vivo. Dijo que querían que lo viéramos. Querían que tuviéramos miedo. Así que sí, teniente, vamos a usar todas las armas que tenemos porque si no lo hacemos, no quedará humanidad para preocuparse por la moralidad. Ana asintió lentamente. Volvió a su consola y continuó las comprobaciones de energía. En órbita alrededor de Europa, la luna de Júpiter, la nave de transporte El Intrépido preparaba sus naves de ataque. El capitán Esteban Navarro caminó por la bahía del hangar, inspeccionando cada caza personalmente. Sus pilotos estaban en posición de firmes mientras él pasaba, pero les dijo que se relajaran. Esteban llevaba 15 años en la Armada. Había comandado patrulleras, destructores y ahora un grupo completo de portaaviones. El Intrépido podía desplegar 60 cazas, cada uno capaz de enfrentarse a naves 10 veces su tamaño gracias a su velocidad y precisión. Escuchen, dijo, su voz resonando por el hangar. Todos han visto lo que le pasó al embajador Valerius. Saben por qué estamos aquí. En los próximos días, vamos a golpear al Consejo más fuerte de lo que nunca han sido golpeados. Algunos de ustedes no regresarán. Esa es la realidad de lo que enfrentamos. Hizo una pausa, mirando los rostros jóvenes ante él. La mayoría apenas salían de los 20 años. Se habían unido para explorar, para ver la galaxia, para ser parte de algo más grande que la Tierra. Ahora, se estaban preparando para la guerra. Pero quiero que recuerden algo. Nosotros no empezamos esto. Intentamos la paz. Enviamos a nuestro mejor diplomático, un buen hombre, y lo asesinaron. Así que ahora les mostraremos lo que sucede cuando empujas a la humanidad demasiado lejos. Les mostraremos que no somos una especie primitiva a la que intimidar. Somos las personas que salieron de las cuevas y alcanzaron las estrellas. Y nadie, ni siquiera un imperio de antiguos alienígenas, nos dice que no podemos.
Los pilotos estallaron en vítores. Esteban les dejó su momento. Necesitarían ese fuego en las horas venideras. En la Tierra, en una base militar escondida bajo el hielo antártico, el coronel Ricardo Vargas informó a sus infantes de marina. 2000 hombres y mujeres llenaban la sala de reuniones, todos ellos voluntarios para los equipos de ataque. Serían los primeros humanos en luchar contra alienígenas en su propio terreno. Vamos a por los civiles de la estación Concordia, explicó Ricardo, mostrando imágenes de la estación del Consejo. 43 humanos están atrapados allí. Ingenieros, maestros, representantes comerciales. Todavía no saben de la ejecución, pero cuando el Consejo se dé cuenta de que venimos, esas personas serán rehenes o cadáveres. Hizo zoom en el anillo de acoplamiento de la estación. Golpeamos aquí rápido y fuerte, atravesamos su seguridad, llegamos al sector humano y llevamos a todos a las lanzaderas de extracción. El tiempo en la estación se estima en 20 minutos como máximo. Después de eso, la flota de defensa del Consejo se habrá reposicionado y estaremos atrapados. Una mano se levantó entre la multitud. El sargento Pablo Guerrero, un ingeniero de combate que había servido en Marte durante las guerras mineras. ¿Qué pasa con las bajas, señor? Especies del Consejo, quiero decir. Ricardo había esperado esta pregunta. Están autorizados a usar fuerza letal contra cualquiera que intente detenerlos, pero no estamos allí para masacrar civiles, solo para atacar a los combatientes. Estamos tratando de probar que somos mejores que ellos, no de caer a su nivel. Otro infante de marina habló. Esta era la cabo Sandra Vega, una mujer que había pasado tiempo como instructora militar. Señor, ¿qué pasa si los civiles del Consejo se interponen en el camino? ¿Simplemente dejamos a nuestra gente atrás? No, dijo Ricardo firmemente. Traerán a todos los humanos a casa. Si los civiles del Consejo bloquean su camino, los mueven suavemente si es posible, por la fuerza si es necesario, pero no abandonan a nuestra gente. ¿Entendido? Sí, señor, respondió la sala al unísono. Ricardo los miró, a estos soldados que pronto se enfrentarían a alienígenas en combate por primera vez en la historia humana. Sintió orgullo mezclado con tristeza. Algunos de ellos morirían. Eso era inevitable. Pero morirían luchando por algo importante. Salvando vidas que de otro modo se perderían. De vuelta en la sala de guerra, Elena observó cómo llegaban los informes de todo el sistema Astra. Cada instalación militar estaba lista. Cada nave estaba en posición. La población civil había sido trasladada a refugios subterráneos profundos o a instalaciones fortificadas en la Luna y Marte. Estamos tan listos como podemos estar, dijo Javier. La flota de ataque puede lanzar a su orden. Elena miró la pantalla holográfica una vez más. Vio la Tierra, azul y hermosa, rodeada por una red de defensas que había tardado décadas en construirse. Vio Marte, el segundo hogar de la humanidad, erizado de armas. Vio las naves que llevarían la lucha al enemigo. Marco Valerius había creído en la paz. Había muerto por esa creencia. Pero la paz requería dos partes dispuestas a hablar, dispuestas a comprometerse, dispuestas a verse como iguales. El Consejo había dejado claro que nunca vería a la humanidad de esa manera. Así que ahora habría guerra. Y Elena se aseguraría de que cuando terminara, cuando cesaran los disparos y se contaran los muertos, la galaxia recordaría que la humanidad no había pedido esta lucha. Pero una vez forzada a ella, habían luchado con todo lo que tenían. Lancen la flota de ataque, ordenó. Traigan a nuestra gente a casa, y luego muestren al Consejo lo que cuesta ejecutar a un embajador de la Tierra. El intrépido salió del hiperespacio en el borde del rango de sensores de la estación Concordia. El capitán Esteban Navarro estaba en el puente, observando cómo aparecían a su alrededor otras 19 naves. La primera flota de ataque había llegado. Estado, ordenó. Todas las naves informan estar listas, respondió su oficial táctico. La flota de defensa del Consejo está en formación de patrulla estándar. 6 cruceros pesados, 12 destructores, numerosas naves más pequeñas. Todavía no nos han detectado.
Esteban estudió la pantalla táctica. La estación Concordia se encontraba en el centro, una estación masiva que albergaba las cámaras del Consejo y las instalaciones diplomáticas para todas las especies miembros. A su alrededor, la flota de defensa se movía en patrones lentos, claramente sin esperar un ataque. ¿Por qué lo harían? El Consejo había dominado esta región del espacio durante miles de años. Señala la flota. Patrón de ataque Delta. Apunten primero a sus naves de mando. Necesitamos crear caos, no librar una batalla campal. Las naves humanas aceleraron hacia la estación. Permanecieron en silencio, funcionando en frío, utilizando el campo de escombros de un asteroide cercano como cobertura. Era una vieja táctica de la Armada Terrestre actualizada para el combate espacial. Los sensores del Consejo estaban diseñados para detectar firmas de energía y emisiones de propulsión. Las naves humanas podían minimizar ambas por periodos cortos. Se acercaron a distancia de armas antes de que las alarmas finalmente se dispararan. Para entonces, ya era demasiado tarde. Todas las naves, fuego libre, dijo Esteban con calma. Los cañones de riel del Intrépido abrieron fuego. Proyectiles de metal sólido acelerados a velocidades enormes cruzaron la distancia hasta el crucero del Consejo más cercano en segundos. Los escudos alienígenas brillaron intensamente mientras intentaban absorber la energía cinética. Pero a los proyectiles de cañón de riel no les importaban los escudos diseñados para armas de energía. Atravesaron y desgarraron el casco de la nave. En todo el campo de batalla, el patrón se repitió. 20 naves humanas disparando en salvas coordinadas, apuntando a puntos débiles específicos que la teniente Ana Delgado había identificado de su análisis de los diseños de naves del Consejo. Los alienígenas habían construido sus naves para la intimidación y las demostraciones diplomáticas de fuerza. Los humanos habían construido las suyas para matar. 3 cruceros del Consejo quedaron paralizados en los primeros 90 segundos. Sus cascos expulsaron atmósfera y escombros. Explosiones secundarias se propagaron a lo largo de sus cuerpos mientras los impactos de los cañones de riel provocaban fallas en el reactor. La flota del Consejo está rompiendo la formación, informó el oficial táctico. Están tratando de reagruparse. No los dejen lanzar cazas. Las bahías de los hangares del Intrépido se abrieron. 60 cazas salieron disparados al espacio, sus pilotos ansiosos por el combate. Rodearon a los destructores del Consejo, disparando misiles y usando su superior maniobrabilidad para evitar las armas alienígenas. El Consejo contraatacó, pero sus respuestas fueron lentas y predecibles. Habían pasado siglos confiando en una potencia de fuego abrumadora y un número superior. Habían olvidado las lecciones aprendidas al luchar contra enemigos desesperados y decididos. Los humanos lo recordaban todo. Al otro lado de la estación, el transporte de marines se separó de la batalla principal. Era un carguero convertido, fuertemente blindado, pero no particularmente rápido. El coronel Ricardo Vargas estaba en la bahía de descenso con sus 2000 marines, esperando la señal. 30 segundos para el anillo de acoplamiento, anunció el piloto. Las torretas de defensa nos están rastreando. Fuego de supresión a mi señal, ordenó Ricardo. Su voz llegó a toda la fuerza de asalto. Recuerden la misión. Entren. Lleguen al sector humano. Extraigan a los civiles. Si ven resistencia armada, la sofocan. Si ven civiles desarmados, los dejan en paz. Nosotros no somos los monstruos aquí. El transporte se estremeció cuando las armas del Consejo impactaron sus escudos. Luces rojas parpadearon en la bahía. Luego vino el sonido de los propios cañones de la nave devolviendo el fuego, apuntando a las torretas de defensa automatizadas. 10 segundos. Ricardo revisó su arma por última vez. El rifle magnético estaba cargado con proyectiles perforadores de armadura. La pantalla de su casco mostraba luces verdes de cada marine en su unidad. Estaban listos. Abrazaderas de acoplamiento activadas. Está listo, coronel. Muévase. Las puertas se abrieron de golpe.
Los marines se abalanzaron a través de la brecha hacia el anillo de acoplamiento de la estación. Inmediatamente, encontraron resistencia. Las fuerzas de seguridad del Consejo, una mezcla de diferentes especies, habían tomado posiciones detrás de barreras. Abrieron fuego con armas de energía que iluminaron el pasillo. Los escudos humanos absorbieron la mayoría de los disparos. Los marines devolvieron el fuego con una eficiencia devastadora. Sus armas no disparaban rayos de energía que pudieran esquivarse. Disparaban proyectiles sólidos que impactaban con la fuerza de pequeñas explosiones. Las fuerzas de seguridad del Consejo, acostumbradas a tareas ceremoniales y disputas menores entre diplomáticos, no tenían respuesta para soldados curtidos en combate. Ricardo lideró el avance personalmente. Su unidad se movía en formación disciplinada, cubriéndose mutuamente utilizando siglos de doctrina militar humana. Habitación por habitación, pasillo por pasillo, se adentraron en la estación. «Contacto a la izquierda», gritó alguien. Ricardo se volvió para ver a un grupo de oficiales de seguridad gracos levantando armas. Disparó 3 tiros. 2 alcanzaron al gracos líder en el pecho. El tercero alcanzó a otro en la pierna. Cayeron pesadamente. «Sigan moviéndose. Tenemos un reloj». Los marines llegaron al pasillo central que conducía a las secciones residenciales. Aquí encontraron civiles. Cientos de alienígenas de docenas de especies, todos corriendo en pánico por los sonidos del combate. Los marines mantuvieron el fuego, dejándolos pasar, solo atacando a aquellos que mostraban armas. «El sector humano está 3 niveles más arriba», dijo Ricardo, revisando su mapa táctico. «Segundo escuadrón, aseguren el ascensor. Primero y tercero, establezcan un perímetro. Mantendremos esta posición hasta la extracción». El ascensor era lo suficientemente grande como para mover a 20 marines a la vez. Se necesitaron 6 viajes para llevar a todos al nivel residencial. Cada segundo se sintió como una hora. Ricardo esperaba refuerzos, que lo atraparan en este pasillo sin salida. Llegaron al sector humano. La puerta estaba sellada, probablemente bloqueada cuando comenzó el ataque. El sargento Pablo Guerrero, el ingeniero, se adelantó con un cortador de plasma. Le tomó 2 minutos quemar la cerradura. Dentro, 43 humanos aterrorizados se apretaban contra la pared del fondo. Eran civiles, personas que habían venido a la estación Concordia para enseñar a niños alienígenas o facilitar acuerdos comerciales o simplemente experimentar la vida en una estación alienígena. No tenían entrenamiento para esto. «Soy el coronel Vargas, Fuerza de Defensa de la Tierra. Vamos a sacarlos de aquí». Una mujer se adelantó. La cabo Sandra Vega la reconoció de los archivos informativos. Era una maestra llamada Carmen Roca que había estado dirigiendo un programa de intercambio cultural. «¿Qué está pasando?», preguntó Carmen. «Escuchamos explosiones. La transmisión de la estación dijo que hubo un ataque terrorista». «No es un ataque terrorista», dijo Ricardo. «Es un rescate. El Consejo ejecutó al embajador Valerius. La Tierra está en guerra. Necesitan venir con nosotros ahora mismo». Los humanos se miraron en estado de shock. Algunos comenzaron a llorar. Otros simplemente se quedaron congelados. Ricardo no tenía tiempo para esto. «Escúchenme. En unos 10 minutos, esta estación se dará cuenta de dónde estamos y enviará todo lo que tenga para detenernos. Si quieren vivir, si quieren ver la Tierra de nuevo, muévanse ahora mismo. Cualquiera que se quede se convierte en un rehén o un cadáver. Su elección. Eso los hizo moverse». Los marines formaron un muro protector alrededor de los civiles y comenzaron la extracción. Regresaron al ascensor, bajando al anillo de acoplamiento. Cada paso esperando una emboscada. Llegó cuando estaban a 50 metros de la nave. Una compañía completa de soldados silos apareció de un pasillo lateral, sus armas ya disparando. Los marines en la retaguardia recibieron los primeros impactos, sus escudos destellando y fallando bajo fuego concentrado. «Fuego de supresión», gritó Ricardo. La mitad de su fuerza se giró y desató todo lo que tenían.
El pasillo se llenó de humo y el destello de las armas. Cuerpos cayeron a ambos lados. Suban a los civiles a la nave. Vamos, vamos, vamos. Sandra Vega agarró a Carmen Roca y a otros dos, empujándolos hacia el transporte. Otros marines hicieron lo mismo, llevando a la fuerza a los civiles que estaban demasiado asustados para moverse por sí solos. Ricardo se quedó en la retaguardia, disparando ráfagas controladas a los soldados silos. Su pantalla mostraba 8 marines caídos, 3 muertos, 5 heridos. El precio de esta misión estaba aumentando. Coronel, usted es el último, una voz crujió en su casco. Todos los demás están a bordo. Disparó una ráfaga más, luego corrió hacia la nave. Detrás de él, los silos avanzaban. Logró pasar por la escotilla justo cuando comenzaba a cerrarse. Un rayo de energía le alcanzó el hombro, haciéndole girar, pero su armadura resistió. Estamos despejados. Arranquen. El transporte se desprendió de la estación y aceleró con fuerza. Los cazas del Consejo intentaron interceptarlo, pero el escuadrón del Intrépido los enfrentó, ganando tiempo para que el transporte alcanzara la seguridad. En el puente del Intrépido, Esteban observó cómo se desarrollaba la situación táctica. Su flota había destruido o inhabilitado la mitad de la fuerza de defensa del Consejo, pero llegaban más naves, saltando desde sistemas cercanos. Hora de irse. Todas las naves, formen con el Intrépido. Preparen el salto. Las naves humanas comenzaron su retirada, aún disparando a las naves del Consejo que las perseguían. Un destructor sufrió graves daños y perdió su motor de salto, pero los demás lograron conectar un cable de remolque y sacarlo. Señor, el Consejo exige nuestra rendición, dijo el oficial de comunicaciones. Amenazan con destruirnos si no apagamos la energía. Esteban sonrió. Díganles que la Tierra no negocia con asesinos, y denles un regalo de despedida. El Intrépido disparó toda su carga de misiles contra la propia estación Concordia, contra las cámaras del Consejo donde Marco Valerius había sido ejecutado. Los misiles impactaron contra los escudos de la estación, que resistieron, pero el mensaje era claro. Los humanos sabían dónde se reunía el Consejo. Los humanos podían alcanzarlos, y los humanos tenían muy buena memoria. Motores de salto listos. Llévennos a casa. La flota desapareció en el hiperespacio, dejando atrás una fuerza de defensa del Consejo conmocionada y dañada. En la bahía de transporte, Ricardo Vargas recibió atención médica para su hombro mientras sus infantes de marina aseguraban a los civiles rescatados. Todos los humanos por los que habían ido estaban a salvo a bordo. La misión fue un éxito completo. Pero mientras regresaban a toda velocidad hacia la Tierra, todos sabían que esto era solo el comienzo. El Consejo respondería con una fuerza abrumadora. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. En la estación Concordia, los delegados se reunieron en sesión de emergencia. El orador principal Silos estaba ante ellos, su lenguaje corporal irradiaba furia. Nos atacaron en nuestro propio espacio, en nuestra estación capital. Y tuvieron éxito. ¿Cuántas bajas?, preguntó un delegado Gracos. 63 muertos, principalmente fuerzas de seguridad. 3 naves destruidas, 4 más gravemente dañadas. Y rescataron a todos sus civiles. A pesar de nuestros intentos de detenerlos. La cámara quedó en silencio. Durante miles de años, nadie se había atrevido a atacar al Consejo. La mera amenaza de su poder combinado había sido suficiente para mantener el orden. Ahora, una especie que apenas había dejado su propio planeta había golpeado el corazón del poder del Consejo y había escapado. Debemos responder, dijo el comandante militar Silos. Reúnan la Gran Armada. Aplasten a la Tierra antes de que se fortalezcan. La votación fue unánime. Todas las especies estuvieron de acuerdo. La humanidad había demostrado ser demasiado peligrosa para existir. Serían eliminados. Sus mundos quemados. Su breve momento entre las estrellas terminado. El Consejo no tenía idea de lo que estaban a punto de enfrentar. La Gran Armada se reunió en el borde del espacio del Consejo.
400 naves de guerra de 12 especies diferentes. La fuerza militar más grande reunida en la memoria viva. La flota se extendía a lo largo de miles de kilómetros. Una demostración de poder abrumador destinada a aplastar cualquier resistencia. El gran señor de guerra Kraven del Imperio Gracos comandaba la armada desde su nave insignia, el orgullo de la conquista. Era un veterano de 17 campañas contra colonias rebeldes y especies advenedizas. En sus 200 años de servicio, nunca había perdido una batalla. No tenía intención de empezar ahora. Estado de todos los grupos de batalla, ordenó. Su oficial táctico, un Gracos más joven llamado Barón, consultó la pantalla de la flota. Todas las naves informan estar listas, armas cargadas, escudos al máximo, motores de salto preparados. Podemos llegar al sistema Astra en 2 horas. Kraven estudió el mapa holográfico que mostraba el sistema estelar de la Tierra. Los informes de inteligencia indicaban aproximadamente 70 naves capitales humanas y un número desconocido de naves más pequeñas. Contra sus 400, las probabilidades eran ridículas. Los humanos creen que su ataque sorpresa a la estación Concordia los convierte en guerreros, dijo Kraven. No entienden la diferencia entre una incursión y una guerra. Se lo enseñaremos. El orador principal Silos apareció en su pantalla de comunicación. Señor de guerra, el Consejo espera una victoria completa. El mundo natal humano debe ser ocupado, su ejército desmantelado y sus líderes traídos ante nosotros para ser juzgados. Se hará. Mi flota aplastará sus defensas en cuestión de días. No lo subestime, advirtió el orador principal. Luchan de maneras que no hemos visto en siglos. Se adaptan rápidamente. Kraven agitó una mano con garras despectivamente. Son niños jugando con armas que apenas entienden. He luchado contra verdaderos guerreros. Estos humanos no son nada. Cortó la comunicación y se volvió hacia su tripulación. Todas las naves, prepárense para saltar. Objetivo Sistema Astra, órbita terrestre. Terminemos esto rápidamente. 400 naves activaron sus motores de salto simultáneamente. El espacio se curvó a su alrededor mientras entraban en el hiperespacio, cruzando la vasta distancia entre estrellas en minutos en lugar de años. En la Tierra, en la sala de guerra, el almirante Javier Montero observaba los sensores con intensa concentración. La doctora Sofía Ramos estaba a su lado, monitoreando el sistema del proyecto Martillo. Estamos detectando perturbaciones masivas en el hiperespacio, informó un técnico. Múltiples naves entrando en el espacio normal en el borde del sistema. El recuento supera las 300 y sigue aumentando. Ahí está nuestra fiesta de bienvenida, dijo Javier con calma. Sofía, ¿están activas las trampas? Las 47 minas de hiperespacio están en línea y posicionadas. Cualquier nave que intente saltar directamente al sistema interior chocará con una. Bien. Veamos cómo le gusta al Consejo nuestra hospitalidad. La primera oleada de naves del Consejo emergió del hiperespacio cerca de la órbita de Neptuno. Inmediatamente, 3 naves encontraron las trampas de Sofía. Las bolsas de hiperespacio inestables las destrozaron. Sus cascos se retorcieron y fragmentaron al quedar atrapadas entre dimensiones. Los restos se dispersaron por el espacio, transmitiendo señales de socorro automáticas que de repente se cortaron. El señor de guerra Kraven vio la destrucción en su pantalla. 3 naves desaparecidas en segundos, destruidas por un tipo de arma que nunca había encontrado. Su confianza vaciló ligeramente. ¿Qué fue eso?, exigió. Sistema de armas desconocido, informó Barón. El análisis sugiere inestabilidades de hiperespacio creadas artificialmente. Están usando nuestra propia tecnología de salto en nuestra contra. ¿Podemos detectarlas antes de chocar con ellas? Negativo. Solo se vuelven visibles cuando una nave entra en el área afectada. Podríamos enviar sondas por delante, pero eso ralentizaría significativamente nuestro avance. Kraven gruñó. Los humanos estaban jugando a la defensiva, usando trucos y trampas en lugar de enfrentarlo en batalla abierta.
Era la táctica de los débiles, pero también era efectiva. Todas las naves, solo velocidad subluz. Avanzaremos hacia el sistema interior de forma convencional. Desplieguen exploradores para barrer en busca de más trampas. La armada comenzó su lento acercamiento a la Tierra. Tardaría horas en lugar de minutos, pero Kraven no sacrificaría más naves a los trucos humanos. En Marte, el comandante Lucas Ríos recibió la alerta de que la flota del Consejo avanzaba. Activó la red de defensa del sistema Astra, poniendo en línea 300 plataformas de armas ocultas, cada una fijada en objetivos de la armada que se acercaba. Fuego a mi señal, dijo. Apunten primero a los cruceros pesados. 3 plataformas por objetivo. Las plataformas dispararon. Los proyectiles de cañón de riel acelerados a velocidades relativistas cruzaron la distancia en segundos. Las naves del Consejo detectaron los proyectiles entrantes, pero sus sistemas de defensa de punto fueron abrumados por la gran cantidad de proyectiles. 12 cruceros pesados recibieron impactos directos. Sus escudos fallaron y sus cascos se rompieron. Recarguen y disparen a voluntad, ordenó Lucas. Manténganlos desequilibrados. La red de defensa mantuvo un bombardeo constante. Cada pocos minutos, otra andanada de fuego de cañón de riel atravesaba la formación del Consejo. Los alienígenas intentaron localizar y destruir las plataformas, pero estaban escondidas entre millones de asteroides y rocas. Encontrarlas todas llevaría días. El señor de guerra Kraven vio cómo aumentaba su número de bajas. 15 naves destruidas, 23 dañadas, y aún no habían enfrentado a la flota humana. Estos humanos luchaban como nada que él hubiera visto antes. Sin honor, sin reglas, solo acoso y emboscadas constantes. Desplieguen pantallas de cazas, ordenó. Que barran por delante y destruyan esas plataformas de armas. Miles de cazas del Consejo se lanzaron desde los portaaviones. Se extendieron por el cinturón de asteroides, cazando las plataformas ocultas. Algunos las encontraron y las destruyeron. Otros fueron víctimas de más trampas, minas automatizadas y redes láser que el equipo de Lucas había dispersado por todo el cinturón. La teniente Ana Delgado monitoreaba la batalla desde su puesto en el centro de control de la red de defensa. Vio patrones en los movimientos del Consejo, respuestas predecibles a cada ataque. Estos alienígenas habían olvidado cómo librar una guerra real. Señor, el Consejo está concentrando sus fuerzas en 3 grupos de batalla. Están tratando de abrirse paso con una potencia de fuego abrumadora en puntos específicos. Lucas estudió la pantalla táctica. Ana tenía razón. El Consejo se estaba adaptando, usando sus números superiores para forzar una ruptura. Es hora de cambiar de táctica. Retiren las plataformas de los sectores 7 al 12. Que piensen que encontraron una brecha, luego los golpeamos por los flancos cuando se comprometan. Funcionó perfectamente. Las naves del Consejo avanzaron a través de lo que parecía ser una debilidad en la red de defensa. Una vez que estuvieron en lo profundo del cinturón de asteroides, Lucas activó la trampa. Las plataformas de ambos lados abrieron fuego, atrapando a las naves del Consejo en un fuego cruzado. 8 naves más fueron destruidas antes de que pudieran retirarse. Están aprendiendo, pero no lo suficientemente rápido, dijo Lucas con satisfacción. La presidenta Elena Vidal observó la batalla desarrollarse desde la Tierra. El Consejo había perdido casi 50 naves y todavía estaban a millones de kilómetros de llegar al planeta. Pero ella sabía que esto era solo el comienzo. La Armada aún tenía números abrumadores. La general Laura Soto estaba a su lado. Nuestras fuerzas terrestres están listas. Si logran pasar la flota, si llegan a la Tierra, estamos preparados para la defensa planetaria. Esperemos que no llegue a eso, dijo Elena. Javier, ¿cuál es el estado de nuestra flota principal? El almirante Montero apareció en la pantalla. Dispersas por todo el sistema como estaba planeado. El Consejo está tan concentrado en la red de defensa que ha perdido la pista de nuestras naves capitales. Estamos en una posición perfecta para atacar. Háganlo.
La flota humana había estado esperando en las sombras de las lunas de Júpiter, escondiéndose en el masivo campo magnético del gigante gaseoso que interfería los sensores. Ahora activaron sus motores y aceleraron hacia la armada del Consejo. El capitán Esteban Navarro, de nuevo al mando del Intrépido después de la exitosa incursión en la estación Concordia, lideró el ataque. Su grupo de portaaviones entró rápido y bajo, usando la gravedad de Júpiter para aumentar su velocidad. Golpearon las formaciones traseras del Consejo antes de que los alienígenas supieran que estaban allí. Todos los cazas, lancen. Apunten a sus portaaviones y naves de suministro, su logística. Los cazas humanos pulularon por la flota del Consejo. Estaban superados en número 10-1, pero usaron tácticas para las que el Consejo no tenía respuesta. Ataques de golpear y huir, puntería de precisión, usando sus propias naves como cobertura. Cada lección que la humanidad había aprendido de siglos de guerra se aplicó aquí. El señor de guerra Kraven encontró su armada cuidadosamente organizada disolviéndose en el caos. Ataques desde múltiples direcciones, armas que nunca había encontrado, tácticas que no tenían sentido según la doctrina militar adecuada. Los humanos no luchaban como una fuerza militar organizada. Luchaban como supervivientes desesperados. Y estaba funcionando. Reformen la línea de batalla, ordenó. Concentren el fuego en sus portaaviones. Destruyan sus naves de mando. Pero los portaaviones humanos se negaron a quedarse quietos. Se mantuvieron en movimiento, usando asteroides y escombros como escudos, lanzando cazas y luego retirándose antes de que el Consejo pudiera usar sus armas pesadas. El teniente comandante Tomás Blanco, oficial de inteligencia de señales a bordo de la estación orbital Éxodo de la Tierra, interceptó las comunicaciones del Consejo. Escuchó cómo los comandantes alienígenas discutían sobre tácticas, se culpaban mutuamente por los fracasos y luchaban por adaptarse a la guerra humana. Pero un mensaje le llamó la atención. Estaba encriptado, oculto en el parloteo rutinario de la flota. Tomás descifró la encriptación y leyó el contenido. Luego lo leyó de nuevo para asegurarse de que lo entendía. Señor, necesita ver esto, le dijo a su oficial al mando. El mensaje fue transmitido por la cadena de mando al almirante Montero, luego a la presidenta Vidal. Era una grabación de hacía 3 meses, antes de que Marco Valerius llegara a la estación Concordia. El Consejo había planeado la ejecución con antelación. Habían invitado a la Tierra a enviar un diplomático específicamente para poder asesinarlo como advertencia. Elena sintió una furia fría al leer el mensaje. Marco había estado muerto antes de abandonar la Tierra. El Consejo nunca había tenido la intención de negociar. Habían querido una víctima, un ejemplo para mostrar a otras especies jóvenes lo que sucedía cuando desafiaba su autoridad. Difundan esto, ordenó. Envíenlo a cada mundo del Consejo, a cada especie miembro, a cada alienígena que pueda recibirlo. Que vean lo que hicieron sus líderes. Que sepan que esta guerra no es culpa de la humanidad. El mensaje se difundió por toda la galaxia. En cuestión de horas, estallaron protestas en una docena de mundos del Consejo. Algunas especies se habían opuesto a la ejecución pero habían sido superadas en número. Ahora vieron pruebas de que fue un asesinato premeditado, no justicia. La unidad del Consejo comenzó a resquebrajarse, pero la armada siguió avanzando. El señor de guerra Kraven no se preocupaba por la política o la opinión pública. Tenía sus órdenes. Aplastar a la humanidad. Destruir la Tierra. Su flota finalmente llegó al sistema interior, acercándose a la órbita de Marte. Habían perdido 70 naves a manos de la red de defensa y las emboscadas humanas, pero 330 seguían en pie, más que suficientes para terminar esto. En Marte, la doctora Sofía Ramos estaba en su laboratorio mirando la última opción. El proyecto Martillo tenía otra capacidad además de crear trampas de hiperespacio. Podía desestabilizar la estructura de hiperespacio de todo un sistema estelar. Cualquier nave que intentara saltar saldría destruida, y cualquier nave que intentara saltar nunca llegaría. Era un arma del juicio final. Una vez activado, el sistema Astra quedaría aislado del resto de la galaxia durante décadas hasta que la estructura del hiperespacio se estabilizara de forma natural. La Tierra estaría sola,
pero también atraparía a la armada del Consejo aquí, obligándolos a luchar hasta la muerte sin retirada ni refuerzos. Sofía preparó la secuencia de activación. Si el Consejo atravesaba la flota, si llegaban a la órbita de la Tierra, ella lo activaría. Los atraparía a todos aquí y les haría pagar por cada metro de terreno. El señor de guerra Kraven ordenó el asalto final. Sus naves restantes se formaron en una enorme cuña, con escudos superpuestos para una máxima protección. Atravesarían la Tierra, desembarcarían tropas y acabarían con esta rebelión. La flota humana se movió para interceptar 73 naves capitales contra más de 300. En el papel, era inútil. Pero a la humanidad nunca le había importado mucho lo que se escribía en el papel. El almirante Montero dio la orden. Todas las naves, ataquen a voluntad. Háganlos sangrar por cada kilómetro. Y si caemos, caemos luchando. Las dos flotas chocaron en el espacio entre Marte y la Tierra. La batalla espacial más grande de la historia humana había comenzado. El espacio entre Marte y la Tierra se convirtió en una tormenta de fuego y metal. Las naves humanas se lanzaron a través de la formación del Consejo como tiburones, disparando a quemarropa antes de que sus escudos pudieran ser abrumados. Las naves del Consejo intentaron usar su potencia de fuego superior, pero los humanos se negaron a luchar el tipo de batalla que los alienígenas esperaban. El almirante Javier Montero comandaba desde el puente del Libertador, su nave insignia. A su alrededor, las pantallas mostraban la situación táctica actualizándose cada segundo. Iconos rojos para las naves del Consejo, azules para las naves humanas. Había demasiados iconos rojos. Señor, el Consejo está tratando de envolver nuestro flanco izquierdo, informó su oficial táctico. Que desvíen la energía de los escudos delanteros a las armas. Vamos a atravesarlos, no a rodearlos. El Libertador aceleró directamente hacia la formación del Consejo. Sus cañones de riel dispararon continuamente, apuntando a las naves enemigas en rangos donde ambas partes podían hacer el máximo daño. Los escudos humanos absorbieron impacto tras impacto, brillando al rojo vivo mientras luchaban por disipar la energía. Escudos al 40%, gritó el oficial táctico. No me importa. Sigan disparando. En todo el sistema Astra, se libraron batallas similares. El grupo de portaaviones del capitán Esteban Navarro se centró en destruir las naves de suministro del Consejo. Sin municiones ni combustible, la armada quedaría varada. El coronel Ricardo Vargas lideró partidas de abordaje a las naves del Consejo dañadas, capturándolas intactas y volviendo sus armas contra sus antiguos aliados. En Marte, el comandante Lucas Ríos observaba la batalla con creciente preocupación. La red de defensa había hecho su trabajo, pero ahora el Consejo la había superado. Las plataformas estaban fuera de posición, incapaces de apoyar a la flota sin golpear a las naves humanas. ¿Podemos reposicionar?, preguntó a la teniente Ana Delgado. Ella negó con la cabeza. No lo suficientemente rápido. Para cuando movamos las plataformas a su alcance, la batalla habrá terminado de una forma u otra. Lucas sacó la interfaz de control de las armas restantes. Tenía que haber algo que pudiera hacer. Entonces tuvo una idea. Una idea terrible y brillante. Ana, ¿qué pasa si no movemos las plataformas? ¿Qué pasa si movemos los asteroides? Ella lo miró como si estuviera loco. Señor, no tenemos motores capaces de mover asteroides de ese tamaño. No necesitamos motores. Solo necesitamos explosivos colocados en los puntos correctos. Calcula trayectorias que enviarán las rocas a la formación del Consejo. Conviertan todo el cinturón de asteroides en munición. Los dedos de Ana volaron sobre su consola. Podría funcionar. Necesitaríamos detonar cargas en 47 asteroides simultáneamente. El momento tendría que ser perfecto o podríamos golpear a nuestras propias naves. ¿Puedes hacerlo? Dame 10 minutos. Ella trabajó más rápido que nunca, calculando ángulos y trayectorias, planificando un bombardeo de precisión utilizando objetos que pesaban miles de millones de toneladas. Cuando terminó,
Miró a Lucas. ¿Lista, señor? Pero si mis cálculos son incorrectos, podríamos matar a miles de nuestra propia gente. Tus cálculos nunca son incorrectos, teniente. ¡Fuego! Cargas explosivas detonaron en todo el cinturón de asteroides. Rocas masivas comenzaron a moverse lentamente al principio, luego más rápido a medida que caían en órbitas calculadas. Rodaron por el espacio hacia la zona de batalla. El señor de guerra Kraven los vio venir en su pantalla. Al principio, los descartó como escombros de naves destruidas. Luego su oficial táctico gritó una advertencia. Múltiples objetos grandes entrantes. Las lecturas de masa indican asteroides. Impacto en 90 segundos. Imposible. Nadie arma asteroides. Los requisitos de energía por sí solos serían. No están usando energía, señor de guerra. Usaron explosivos para sacarlos de órbita. Están usando la gravedad para hacer el resto. Kraven se dio cuenta de la genialidad y la locura de esto. Los humanos habían convertido todo el cinturón de asteroides en un arma, y no había forma de detener rocas de ese tamaño. Golpearían con la fuerza de armas nucleares. Todas las naves, maniobras evasivas, rompan la formación y dispersense. Pero los asteroides habían sido apuntados a donde estaría la formación, no a donde estaba. Mientras las naves del Consejo se dispersaban, se movieron directamente a las trayectorias de otras rocas. 3 asteroides golpearon naves capitales, aplastándolas como latas. Otros pasaron a través de la formación, su fuerza gravitacional arrastrando naves más pequeñas fuera de curso y haciéndolas chocar entre sí. La perfecta formación del Consejo se disolvió en el caos. El almirante Montero vio la oportunidad. Todas las naves, asalto completo. Golpéenlos mientras están desorganizados. La flota humana avanzó. El Libertador embistió directamente a un destructor del Consejo que fue demasiado lento para evadir, partiéndolo por la mitad. Otras naves humanas desataron todo lo que tenían a quemarropa. Los cazas del capitán Esteban Navarro pulularon por la formación rota. Apuntaron a las naves dañadas, acabando con las naves que ya estaban paralizadas. Una piloto, una joven llamada Sara Cruz, destruyó 3 cazas del Consejo en rápida sucesión antes de que su nave recibiera un impacto. Se eyectó de forma segura y fue recogida por una lanzadera de rescate minutos después. La batalla duró 6 horas. Nave tras nave cayeron por ambos lados, el espacio alrededor de la Tierra lleno de escombros y cuerpos. Pero lentamente, inevitablemente, la marea cambió. El señor de guerra Kraven vio cómo su flota se desmoronaba. Había comenzado con 400 naves. Ahora quedaban menos de 200 en capacidad de combate. Los humanos habían perdido la mitad de su flota, pero seguían luchando con una furia inquebrantable. Intentó reunir a sus fuerzas para reformar algún tipo de resistencia organizada, pero los humanos no le dieron tiempo. Presionaron su ventaja, atacando desde múltiples ángulos, usando cada truco y táctica que conocían. Una partida de abordaje liderada por el coronel Ricardo Vargas irrumpió en el orgullo de la conquista. Los marines se abalanzaron a través de la brecha en el casco, abriéndose paso hacia el puente. Kraven mismo tomó un arma, decidido a morir en combate antes que rendirse. Pero Ricardo Vargas tenía otros planes. Sus marines usaron armas aturdidoras, proyectiles no letales diseñados para incapacitar en lugar de matar. Kraven cayó inconsciente y fue hecho prisionero junto con todo su personal de mando. Con su nave insignia capturada y su señor de guerra desaparecido, las naves restantes del Consejo comenzaron a flaquear. Algunas intentaron retirarse, solo para descubrir que la doctora Sofía Ramos había activado el bloqueo del hiperespacio. Estaban atrapados en el sistema Astra sin salida. El almirante Montero transmitió un mensaje a todas las naves del Consejo supervivientes. Aquí el almirante Montero de la Flota Unida de la Tierra. Están derrotados. Apaguen sus armas y ríndanse o destruiremos hasta la última de sus naves. Tienen 5 minutos para decidir. El señor de guerra Kraven se despertó en la prisión del Libertador. A través del campo de fuerza, pudo ver a un guardia humano observándolo.
El guardia parecía joven, apenas lo suficientemente mayor para ser soldado, pero sus ojos eran duros. Perdiste, dijo el guardia simplemente. Apuesto a que no lo viste venir. Kraven no dijo nada. Había subestimado a estos humanos en todo momento. Sus tácticas, su determinación, su voluntad de usar cualquier ventaja, por poco convencional que fuera. Los había tratado como primitivos y había pagado el precio. En la Tierra, la presidenta Elena Vidal recibió la noticia de que la batalla había terminado. 173 naves del Consejo se habían rendido. El resto fueron destruidas o inhabilitadas. La Gran Armada, la flota más grande jamás reunida para aplastar una sola especie, había sido derrotada. Pero el costo había sido enorme. 40 naves capitales humanas destruidas. Miles de personas muertas. Marte había sufrido daños por fuego de armas extraviado. Las estaciones orbitales alrededor de la Tierra estaban muy dañadas. Y la guerra no había terminado. El Consejo aún controlaba cientos de mundos y miles de naves en toda la galaxia. Esto fue solo una batalla. La general Laura Soto estaba al lado de Elena. ¿Y ahora qué, señora presidenta? ¿Presionamos el ataque? Tenemos a su señor de guerra prisionero. Podríamos exigir condiciones. Elena permaneció en silencio por un largo momento. Pensó en Marco Valerius, en todas las personas que habían muerto porque el Consejo se negó a ver a la humanidad como iguales. Pensó en las naves del Consejo capturadas y sus tripulaciones, alienígenas que habían estado siguiendo órdenes de líderes que veían la guerra como una herramienta política. Ofrecemos negociaciones, dijo finalmente, pero en nuestros términos, en una ubicación neutral con garantías para la seguridad de todos los delegados. El Consejo no aceptará eso, protestó Laura. Los hemos humillado. Nunca negociarán con nosotros como iguales. Entonces los obligaremos. Almirante Montero, lleve las naves capturadas y sus tripulaciones al borde del espacio del Consejo. Devuélvalas ilesas, pero deje claro lo que pasó aquí. Que cada especie del Consejo vea que derrotamos a los mejores de ellos y elegimos la misericordia sobre la venganza. 3 días después, una delegación del Consejo llegó bajo bandera de tregua. Vinieron en naves desarmadas escoltadas por destructores humanos. Las negociaciones tuvieron lugar en una estación espacial neutral que los humanos habían construido rápidamente, en el cinturón de asteroides. La presidenta Elena Vidal se sentó frente al orador principal Silos. Entre ellos había una silla vacía que representaba la ausencia de Marco Valerius. Ustedes derrotaron a nuestra armada, dijo el orador principal. Su voz no transmitía emoción a través del traductor. No creíamos que fuera posible. Ustedes no creyeron que éramos dignos de consideración en absoluto, replicó Elena. Asesinaron a nuestro embajador para dejar un punto claro. Comenzaron una guerra que pensaron que podían ganar fácilmente. Se equivocaron en ambos aspectos. ¿Cuáles son sus términos? Elena deslizó una tableta de datos por la mesa. Membresía plena en el Consejo con derechos de voto. Los individuos responsables de ordenar la ejecución de Marco Valerius serán juzgados bajo la ley humana, una disculpa formal del Consejo a la humanidad, y nuevos protocolos que protejan la inmunidad diplomática para todas las especies, aplicados por observadores independientes. El orador principal leyó los términos. Ustedes no exigen territorio, reparaciones, subyugación de los miembros del Consejo. Nunca quisimos territorio. Queríamos respeto. Queríamos ser tratados como iguales, no como niños a ser castigados cuando crecemos demasiado rápido. ¿Y si rechazamos estos términos? Elena se inclinó hacia adelante. Entonces continuaremos esta guerra. Tenemos a su señor de guerra. Tenemos sus naves capturadas. Hemos demostrado que podemos defender nuestro espacio. Y hemos demostrado que estamos dispuestos a morir luchando antes que someternos a la ejecución por el crimen de alcanzar las estrellas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran. Pero preferiríamos no hacerlo. Preferiríamos unirnos a la galaxia como socios, contribuyendo con nuestro conocimiento y aprendiendo del suyo.
Eso es lo que quería Marco. Eso es lo que la humanidad todavía quiere, a pesar de todo lo que nos han hecho. Las negociaciones duraron 2 semanas. El Consejo estaba dividido. Algunas especies querían continuar la guerra para traer más flotas y aplastar a la Tierra sin importar el costo. Pero otras, particularmente aquellas que se habían opuesto a la ejecución de Marco desde el principio, presionaron por la paz. El mensaje sobre la ejecución planificada se había extendido por todo el espacio del Consejo. Las protestas continuaron en múltiples mundos. La imagen del Consejo como líderes sabios que mantenían la paz se hizo añicos. Parecían matones que habían sido golpeados por la víctima que intentaron intimidar. Al final, el Consejo accedió a los términos de Helena. Los individuos que ordenaron la ejecución de Marco serían juzgados por tribunales humanos. La Tierra obtuvo la membresía plena en el Consejo. Se implementaron nuevas protecciones para los diplomáticos. El señor de guerra Kraven y los demás prisioneros fueron liberados y regresaron a sus mundos natales. Antes de irse, Kraven pidió hablar con el almirante Montero. Lucharon bien, dijo el Gracos. No creí que su especie fuera capaz de derrotarnos. Somos capaces de muchas cosas cuando nos obligan a serlo, replicó Montero. Pero preferiríamos no tener que demostrarlo de nuevo. Lo entiendo ahora. Informaré a mi gobierno que la humanidad se ganó su lugar a través del combate. Esa es una forma de respeto entre mi gente. Entre la mía, también. Pero esperamos que las futuras interacciones puedan ser más pacíficas. 6 meses después de la batalla, se inauguró un monumento en el Cementerio Nacional de Arlington en la Tierra. Llevaba los nombres de cada humano que murió en la guerra, con el nombre de Marco Valerius en la parte superior. La presidenta Helena Vidal habló en la ceremonia. Marco Valerius llegó a la galaxia en paz. Fue asesinado por esa paz. Fuimos a la guerra no por venganza, sino para asegurar que su sacrificio significara algo. Que ninguna especie volvería a ejecutar a un diplomático bajo bandera de tregua. Que la humanidad sería tratada como igual, no como primitiva a ser aplastada. Miró al cielo donde ahora patrullaban juntas naves humanas y del Consejo. Ganamos esa guerra, pero la verdadera victoria es lo que vino después. Tenemos paz de nuevo, pero es una paz construida sobre el respeto mutuo, no el miedo. Nos hemos ganado nuestro lugar entre las estrellas. Y defenderemos ese lugar, pero también trabajaremos para construir algo mejor, una galaxia donde todas las especies puedan coexistir, donde las diferencias se resuelvan a través del diálogo en lugar de la ejecución. Colocó una corona en el monumento. Marco, tu sueño de paz finalmente se hizo realidad, solo que no de la manera en que ninguno de nosotros esperaba. Sobre la Tierra, el capitán Esteban Navarro estaba en el puente de El Intrépido, ahora asignado a tareas de patrulla conjunta con un crucero Gracos. Observó la nave alienígena a través de su pantalla de visión. Hace 6 meses, se estaban matando entre sí. Ahora eran socios, vigilando las rutas espaciales juntos. Su panel de comunicación sonó. Era la capitana Gracos, una mujer llamada Kael, que había luchado en la batalla y sobrevivido. Capitán Navarro, estamos detectando una llamada de socorro de un transporte civil. Probablemente piratas. ¿Respondemos juntos? Esteban respondió. Nosotros tomaremos la delantera. Ustedes proporcionen apoyo. De acuerdo. Será interesante ver cómo luchan humanos y Gracos del mismo lado. Las dos naves se movieron en formación hacia la llamada de socorro. Una nueva era había comenzado verdaderamente. La galaxia había aprendido que la humanidad no sería intimidada. Pero también había aprendido que los humanos cumplían su palabra, luchaban justamente y elegían la misericordia cuando podían. El Consejo nunca volvería a subestimar a la Tierra. Pero, lo que es más importante, nunca volverían a creer que podían eliminar una especie simplemente por crecer demasiado rápido o ir demasiado lejos. La humanidad había reclamado su lugar entre las estrellas, y la galaxia, con todo su antiguo poder y orgullosa historia, se había visto obligada a reconocer que los recién llegados de un pequeño planeta azul eran iguales. La era del dominio del Consejo a través del miedo había terminado.
La era de la verdadera cooperación, ganada a través de la sangre y el sacrificio, había comenzado.